vía streaming. La posibilidad de la tecnología hace que también a la distancia podamos estar presentes. Quería agradecer antes que nada, como lo hice el martes, agradecer a la gente que hace posible que hoy estemos acá nuevamente para participar de estos seminarios, especialmente a Carlos Pereira, que está en Salta, que está haciendo toda la transmisión, que hace que sea posible, ¿no?, que con esta calidad de sonido y de transmisión todos los que están lejanos puedan estar cercanos de alguna manera. Después, antes de comenzar, quería también contar el porqué de estos encuentros. Ya lo dijimos el martes, esta sucesión de encuentros surgen a partir de la idea de esta apertura de la causa de Don Giussani, que todos conocemos, que empieza la fase testimonial de la causa de beatificación de Don Giussani y que coincide, por gracia de Dios, con el 40 aniversario de la existencia del movimiento en Argentina entre nosotros. Este movimiento que nace del carisma donado a Don Giussani, como lo conocemos nosotros. Siendo esta una ocasión importante para dar a conocer su persona y su obra, es que algunos de los que somos miembros de este movimiento quisimos hacer esta presentación y lo hacemos en torno a la muestra de Don Giussani, de Mi vida a la vuestra, que está expuesta acá afuera y que los invito a mirarla. Y en torno a esto es que hemos preparado 2 mesas para redescubrir lo que Don Giussani un poco nos transmite. En 2 aspectos, son muchos más los aspectos que podríamos traer a este lugar, pero trajimos 2. El martes hablamos de trabajo, hoy hablamos de educación. Así que para introducirnos directamente en este tema, ahora vamos a ver un pequeño videíto subtitulado de 3 minutitos, donde entramos directamente en el tema a partir de las mismas palabras de Don Giussani. Il fenomeno educativo è evidentemente un presente, fosse un vestigio del passato, è nel presente che può diventare educazione, è un rapporto presente, ma per educare un grande buon teologo austriaco mi ha dato quella che io ritengo la definizione migliore di educazione che abbia trovato fino ad ora. Dice che l'educazione è l'introduzione alla realtà totale. Introduzione alla realtà totale. Ma perché? L'uomo deve essere educato, cioè introdotto alla realtà totale. Perché osserva continuamente il Papa quando parla di educazione o di cultura, che in fondo è lo stesso, perché l'educazione è lo strumento principe della cultura e ultimamente le 2 parole hanno 2 radici che si richiamano. L'uomo deve essere educato perché diventi più se stesso, si realizzi. L'uomo infatti non si realizza se non attraverso l'incontro con altro. L'uomo si sviluppa per rapporto, per contatto con altro. L'altro tanto è originariamente necessario perché l'uomo esista, altrettanto è necessario perché l'uomo si inveri, diventi sempre più se stesso. Per questo l'uomo è destinato per il compimento di sé, per un compimento di sé
all'orizzonte totale, perciò potenzialmente meno l'educazione deve mirare a introdurre l'uomo nella realtà totale. Y presentamos la mesa que organizamos hoy, que tiene como título La educación no puede olvidar el corazón. ¿Cuál es entonces la tarea del educador? Y para eso, para esta mesa, invitamos a dos amigos, que los invito a pasar, a Gracia Clérico y a Carlos Hebel, que nos van a acompañar y ayudar a entender y profundizar este tema de educación a partir de un texto de Don Giussani, que es Educar es un riesgo. Texto que es el único texto, o por lo menos entiendo yo, eso habría que chequearlo, es el único texto escrito enteramente por Don Giussani, completamente por él. Acá tenemos con nosotros a Gracia Clérico, doctora en Educación por la Universidad Católica de Santa Fe y magíster en Investigación Educativa por la Universidad Nacional de Córdoba. Además, es licenciada en Psicología y docente en la Universidad Nacional del Litoral. También cumple tareas como asistente pedagógica en la Subsecretaría de Educación Artística de la provincia de Santa Fe. Y aparte es mi directora de tesis. Carlos Hebel es doctor en Filosofía por la Universidad Católica Argentina, tiene una maestría en Ciencias Sociales por la Universidad de Chicago. Sus áreas de investigación son filosofía social, historia del pensamiento político y económico, filosofía de la economía, ética, economía filosófica de la educación, y actualmente se desempeña como asesor de estrategia política cultural en la Secretaría de Educación de la Nación. La idea es conversar y propositivamente haciendo preguntas para ayudarnos a ir al fondo, o por lo menos abrir una puerta, ¿no? Para empezar a dialogar sobre esta propuesta educativa de Don Giussani. Lo que haría es hacerles preguntas, pero ustedes libremente también pueden interactuar y dialogar entre ustedes si le parece conveniente. La primera pregunta que lanzamos es a Gracia, que es referida al título. Que el título decía, ¿por qué la educación no puede olvidar del corazón? ¿No? Porque decía, el educador no puede olvidar el corazón, la educación no puede olvidar el corazón. ¿A qué se refiere Giussani cuando habla de corazón? Buenas tardes a todos. Primero quería agradecer la invitación que nos hicieron para participar de esta serie de encuentros, rememorando el aniversario del movimiento acá en Argentina y también este inicio de la causa de Giussani, que para nosotros es tan significativo. Esta ocasión de encuentro y también de crecer en la conciencia del legado que él nos da, ¿no? Para vivir nuestra vida académica, humana. Esta primera pregunta me hace pensar un poco en relación a lo que significa esta gran interpelación que nos hace Giussani al mostrarnos cómo las generaciones actuales estamos viviendo el efecto Chernobyl. Nuestras conciencias están adormecidas, dice él. Lo decía hace 40 años, quizás hoy si hiciéramos un diagnóstico sería aún mayor ese adormecimiento de nuestra conciencia. Entonces, esta provocación a despertarnos en relación a lo que somos, a quiénes somos, y en esa tarea redescubrir lo que es nuestro corazón y cómo la educación puede ayudar a despertar ese corazón. Cuando él habla de corazón se refiere a esto que es propiamente humano, que mueve al hombre en su intento de vincularse con la realidad, a estas exigencias elementales, llama él, ¿no? Que son nuestras exigencias de ser feliz, de amar, de justicia, de belleza, de alcanzar la verdad. En mi tarea como investigadora y académica, digamos, haciendo durante varios años un trabajo referido a la cuestión de la migración infantil, me sorprendí con mis compañeros de trabajo, después de mucho tiempo de tratar de indagar en relación a lo que era la diversidad cultural que portaban alumnos migrantes que vienen de otros países, otras regiones y se tienen que adaptar a la escuela en Córdoba, que fue esta investigación.
sorprenderme viendo que estos niños, a quienes entrevistamos y con quienes trabajamos, si bien nosotros estábamos con la hipótesis tan fuerte queriendo afirmar su diversidad cultural, de pronto empezó a emerger en la información que ellos nos aportaban en las entrevistas, que antes que niños migrantes, ellos son niños, que ellos tenían las mismas exigencias que todo niño, la exigencia de ser amados. En sus entrevistas, por ejemplo, una niña decía: yo al migrar tuve que adaptarme a hacer nuevos amigos, y si uno pierde a sus amigos, se pierde a sí mismo. Y nos sorprendía, ¿no?, con este juicio crítico y valorativo del significado de la amistad, del amor. Otra exigencia, ¿no?, como es la de felicidad, cuando indagábamos las causas por qué migran estas familias, se trasladan de un país a otro, Argentina, digamos. Una de las personas entrevistadas, una de las niñas, dijo: había una vez una familia que era feliz y un día decidió viajar para ser nuevamente feliz. Y la verdad que a mí me sorprendió esa respuesta, porque es como que me dio la pista que detrás de cualquier causa demográfica que pueda haber, por qué migrar, por qué trasladarse, que puede ser política, económica, educativa, razones de salud, etcétera, siempre está este movimiento humano de búsqueda de la felicidad, ¿no? Y así como esta niña lo expresó tan claramente, me hizo a mí redescubrir, ¿no?, con todo lo que hacemos estamos buscando la felicidad. Levante la mano acá, ¿quién no quiere ser feliz?, ¿no? La búsqueda de felicidad. Entonces, esa exigencia de felicidad, la exigencia de justicia, releyendo estas entrevistas, cuando empezamos con esta hipótesis en ese trabajo de investigación acerca de qué es lo que movía a estos niños, lo que más apareció como recurrente fue esta búsqueda de justicia también, ¿no? Frente a los problemas de discriminación que sufrían por ser de otro país, de otra región, por hablar diferente, reclamando ser tratados justamente, ser queridos, ser tratados con justicia. Del mismo modo la belleza, no solo la belleza física que ellos destacaban, allá mi pueblito que era perdido era bello, decía una niña, sino también la belleza en las relaciones, ¿no?, en el modo de cuidarse, no ser tapado por los otros, ser queridos, ser nombrados. Entonces, en ese recorrido apareció como sorprendiéndonos, dejándonos golpear por esos niños, esas preguntas y esas respuestas, cómo estaban tan a flor de piel las exigencias, ¿no?, estas exigencias del corazón de las que nos habla Giussani. Y al mismo tiempo, en nuestra inquisición hacia ese trabajo de investigación, me sorprendí también en mí misma y en mis compañeros esta búsqueda de la verdad, ¿no?, querer responder a las preguntas, y cada vez que llegábamos a una respuesta surgía una nueva pregunta, y siempre más, ¿no?, como una inagotable... como que la realidad nunca te da la respuesta, y cada respuesta te abre una nueva pregunta, ¿no? Y eso también nos dice Giussani, como el deseo, cuando uno encuentra una respuesta, no se apaga, sino que al contrario se abre más, ¿no? Nos abre más hasta llegar a lo que es el deseo del infinito, ¿no? Porque detrás de todas estas exigencias del corazón siempre está esta búsqueda del infinito que tenemos todos. Entonces, como un horizonte último que nos permite abrirnos y estar atentos, ¿no?, a ese corazón. Creo que es una novedad poder mirar la educación tendiendo a esa atención al corazón, a nuestros deseos. Primero nuestros como educadores, para después atender a los deseos, exigencias de felicidad, de belleza, de justicia, de verdad que tienen nuestros alumnos. Esta mañana compartíamos una tesis, una entrevista con alumnos de acá de la UCASAL, estudiantes ecuatorianos, extranjeros que vienen a estudiar a Buenos Aires, una realidad de nuestra Argentina, que vienen muchos extranjeros a nuestras universidades, y ante una pregunta que le hicimos respecto a ellos qué aconsejarían a los profesores de esta universidad para que mejore su adaptación como extranjeros aquí a Buenos Aires, como estudiantes, a las características académicas. Yo me sorprendí porque ninguno de ellos respondió en relación a lo que era atender a su diversidad cultural, sino atender a su deseo de aprender, a su deseo de estudiar más, de que la carrera sea más correspondiente con lo que ellos están necesitando en su futuro profesional, en su formación humana. Entonces yo dije, acá hay una pista importante, ¿no? Ellos, antes que decir atiendan a que yo soy ecuatoriano, extranjero, atiendan a mi deseo de verdad, ¿no? Y esto es un poco la novedad que nos trae Giussani. Todos tenemos esa misma exigencia, seamos de Ecuador, de Argentina, de Chile, de Brasil, de China,
esa exigencia humana está presente en todo ser humano, ¿no? Esta experiencia elemental, como la llama él, esta búsqueda de verdad, de felicidad, de belleza. Así que bueno, esto es un poco el recorrido que podía compartir en esta pregunta. Bueno, muchas gracias. Digo, qué interesante empezar a entender que el corazón, o correrlo de esa imagen un poco común, ¿no?, que uno se hace de el corazón expresión de sentimientos solamente, ¿no?, sino que es también otra cosa más, otros elementos para tener en cuenta. La segunda pregunta es para Carlos. Para Giussani, una clave central es proponer la educación como introducción a la realidad total, como lo escuchamos del mismo Giussani, como lo define este teólogo Jungmann. Y dice que, según Giussani, esta es la mejor definición de educación. ¿Qué desafíos supone para vos hoy en la vida académica proponer esta hipótesis de la introducción a la realidad total? Bueno, gracias también por la invitación. Siempre reflexionar con Giussani, digamos, dialogando con el pensamiento de Giussani es inspirador. Y hoy justo tuve un episodio familiar, no es académica mi anécdota. Desde hace más o menos 15 días venía llamando a un primo mío español. Mi madre era española, entonces tengo muchos primos en España, todos mucho más grandes que yo. Yo soy el Benjamín, digamos, de la familia. Y bueno, le escribía a un primo mío y no me respondía, raro, porque siempre estábamos en contacto. Y digo, acá pasó algo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente que no podíamos conseguir contactarnos y en un momento, ayer me manda un WhatsApp diciendo, mira, pasó algo terrible, mi hijo, o sea, mi sobrino segundo, le encontraron un tumor en la cabeza, lo tuvieron que operar de urgencia, etcétera, etcétera. Bueno, me quedé helado porque yo los había visto el año pasado, no al padre, que es mi primo, sino al hijo, que es un chico ya no tan chico, de 40 y pico de años, casado con una hija. Bueno, viste, cuando te sorprende una situación, digo, me dice, bueno, hablemos. Lo llamo, hablamos y quedé en hablar con mi sobrino. Claro, no sabía bien cómo abordar la conversación, ¿no? Y en un momento él me dice, por suerte, mi primo me dice, vos sabés que me comentó qué lindo que sería que vos lo llamaras. Bueno, eso fue un alivio para poder dar el primer paso de llamarlo. Y hablamos. Y la verdad que la entereza, ahora estaba con quimio y todo eso, después de la operación, que fue exitosa, pero no se sabe qué va a pasar. La entereza con la que me habló y todo, me sostuvo a mí durante la conversación. Y claro, con él, las otras veces que habíamos hablado, en general era un tipo muy activo, muy del mundo del trabajo, de la acción. No tanto de la reflexión, y hablábamos siempre de acciones, ¿no? Acciones, aparte estaba en plena actividad laboral por toda Europa, haciendo montones de cosas en la parte más alta de su actividad laboral. Y entonces, bueno, se dio la conversación sobre la muerte, ahí, directo, ¿no? Y entonces, claro, y él me dice, bueno, no sé, yo pensando, me puse a mirar estadísticas, a ver si mi tumor... ¿qué probabilidad tengo de zafar de esto? No me dijo zafar, pero me dijo de que no me... Y bueno, pero me doy cuenta que es imposible, que con esto de las estadísticas no arreglo nada. Y empezamos, es un tipo muy racional, me empezó a hacer toda una serie de razonamientos sobre su situación con una entereza. Yo no sabía cómo comentarle las cosas que me iba reflexionando. Pero en definitiva... se estaba enfrentando al último horizonte, ¿no? La conversación, estábamos juntos, mirando juntos el último horizonte, que quizás el último horizonte que estaba ahí, ¿no? Y me puse a pensar un poco, mientras conversaba con él, me surgía este tema, porque vos me habías dicho, te voy a preguntar sobre
la introducción a la totalidad, se estaba dando la totalidad de la vida ahí, ¿no? O sea, era un enfrentarse directamente con la visión de la totalidad, donde nadie puede permanecer indiferente, como decías vos recién, ¿no? O sea, no hay indiferencia posible, y creo que un poco es eso, ¿no? Lo que quiere decir Giussani, que de alguna manera el acto educativo tiene que tener alguna referencia a ese último horizonte o vibrar en relación a ese último horizonte, quizás no con una conversación directamente sobre la muerte así de sopetón porque te obliga a la situación, pero sí que en todo lo que uno encare en la acción educativa, de alguna forma ese horizonte esté presente, esa vibración esté presente y que se pueda compartir ese impacto que produce el hecho de enfrentarse con el destino, ¿no? Que es inevitable preguntarse. Yo hace unos años en la Universidad UCEMA, que queda acá en la calle Córdoba, tenía que dar una nueva materia, que creo que a Guillermo se lo había comentado, de metodología, de distintas cosas, y digo, no, metodología, les tengo que dar filosofía primero, antes de metodología. Y empezamos a ver distintos autores sobre cuestiones fundamentales, ¿viste? Y dije, bueno, voy a seleccionar lo que dispare más esa llegada al horizonte, primer año encima de la facultad. Y de todas las carreras eran. Y bueno, texto de Platón, texto de Schopenhauer, texto de Pascal, texto... Imagínense la cara de los chicos, cortitos eran los textos, agarré lo más jugoso de armar discusiones en grupo. Y cuando leíamos las cosas de Schopenhauer, por ejemplo, que dice, bueno, en realidad esto del horizonte último es terrible, todo termina en la nada, ¿no? Lo que un poco Giussani siempre dice, la gran tentación de terminar en la nada, de manera trágica, como el caso de Schopenhauer, y a veces de manera banal, que puede ser el hecho de no conversar sobre el tema. Es como si yo le hubiera llamado a mi sobrino y me pongo a hablar de economía. De hecho, me preguntó sobre la situación de la economía argentina, que fue bastante distendido el momento ese, paradójicamente. Pero en definitiva es cómo vos, y después volvimos a la cuestión, ¿no? Cómo uno puede, de alguna forma, tratar los más variados temas en tensión con ese camino, con esa mirada hacia el destino que te está mirando. Ahora, yo creo que hoy, para cerrar un poco la pregunta, hay un atentado, además desde la banalidad, que muchas veces nos asalta, un nihilismo más bien banal, diría yo, no muy profundo, no Schopenhauer ni Nietzsche. Y aparte está el tema de la fragmentación, o sea, todo tan fragmentado que te permite vivir permanentemente en una distracción continua sin tener que enfrentarte nunca ni siquiera con las últimas preguntas, ni siquiera con las preguntas trascendentes de acá a un tiempo, ¿no? De tu vida. Entonces creo que ahí es una tarea muy grande en cómo uno puede... Había un autor, Walter Benjamin, que se dedicaba a recorrer las ciudades para buscar los restos de los fragmentos de distintas cosas del pasado. Es como que en algún momento me parece que tenemos que recoger varias de las cosas que tenemos dispersas, a veces en nuestros programas educativos, nuestros currículum, que son eternos, o en nuestros programas, o en nuestras clases, ¿no? Que se vuelve todo tan fragmentario y tan poco hilvanadas las cosas entre sí, que no se presenta nunca el sentido, y por eso los chicos te dicen, bueno, esto no me despierta nada, ¿no? En cambio, cuando se da me parece esa introducción a las últimas preguntas, que a veces surgen, no quizás tan dramáticamente como en esta